Muy bien, vamos a continuar con la programación que hemos establecido para el día de hoy. Tenemos la conferencia que viene a continuación. Luis, por favor, si estamos por acá. Sí, aquí estoy. Bueno, como sabemos, Luis Sea es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, que justamente con nosotros hemos coordinado esta actividad, ¿no? Bienvenido, Luis. Hola, buenas Hola, noches con todos. buenas noches con todos. Bueno, vamos a continuar en este momento de la exposición. Voy a presentar al físico Saúl Serrano Aguirre, físico especializado en física médica con más de 10 años de experiencia clínica. Ha realizado planes de tratamiento con radioterapia externa usando técnicas de 2D, 3D y MRT y BIMAR, planificación dosimétrica para braquiterapia, 2D y 3D con algunos sistemas, además de control de calidad y la puesta en marcha de aceleradores lineales, fuentes abiertas y cerradas, con publicaciones científicas sobre radioterapia y dosimetría en tomografía. Actualmente socio de la Sociedad Española de Física Médica. ¿Sí? Saúl está por ahí. Si me escuchan bien. ¿Me escuchan por ahí? Sí, aquí te escuchamos. Sí, aquí te escuchamos. Sí. ¿Qué tal, Saúl? Ya. Buenas tardes. Bienvenido. Perfecto. Gracias por estar acá. Hola, Juan. Hola, Luis. Gracias por la invitación, Luis. Gracias por la invitación, Un placer poder compartir un poco de lo que compartimos aquí. Adelante entonces, Adelante entonces. te escuchamos. Te escuchamos. Ahí volvimos. Ok. Creo que tenemos un poco de problema con el audio, pero ahora creo que está bien. Ahora va bien. Ok, vamos a empezar. Como les decía, gracias Luis por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes un poco de lo que hacemos aquí en la clínica. Un poco, como sé que es un público diverso que nos está escuchando, quería empezar haciendo un breve resumen de lo que es la radioterapia y los pasos que se necesita en la radioterapia para que un paciente pueda entrar en tratamiento. Entonces, en estos pasos, en estos diversos pasos, siempre está involucrada la física médica y en algunos pasos los físicos como que son los principales protagonistas. En otros pasos estamos siempre en la parte de control de calidad de los equipos. Este trabajo lo voy a presentar, no solo mío, es un trabajo que fue en conjunto con la doctora Carolina Charamelo, el físico Juan Fernando Delgado y dos licenciados o tecnólogos, como los conocen en algunos lugares, que es la licenciada Erika Valencia y el licenciado Jordi Cardo. Entonces, los temas que vamos a tratar en esta presentación van a ser tres principales. Primero, un repaso de las generalidades de radioterapia. Luego, un poco de lo que es el TBI, que es el tema específico de esta conferencia. Y luego, cómo hemos hecho el TBI o tratamiento de irradiación corporal total, pero con una técnica que es la que por lo general ahora se utiliza en todos los hospitales, que es el BIMAT. Vamos ahí. Bueno, aquí este sistema que estamos usando aquí es un poco nuevo para mí. La presentación tenía aquí un poco de animación
eso no va a poder mostrarse. Pero bueno, el punto es lo siguiente. Aquí está resumido los 4 momentos que tiene macro, que tiene un plan de tratamiento para que un paciente pueda entrar al equipo. Entonces, siempre vamos a partir en cualquier plan de tratamiento de radioterapia, vamos a partir con una primera etapa. En esta primera etapa es una etapa de planificación donde el paciente va a tener una cita con el radiooncólogo. El radiooncólogo es el que justamente va a evaluar todos sus estudios clínicos y va a diseñar un plan de tratamiento. Entonces, él va a determinar según el estadio, según el tipo de tumor que tenga el paciente, va a identificar qué tipo de tratamiento le va a dar y qué dosis le va a dar. Luego, el paciente va a entrar en una etapa de simulación. En la simulación, el paciente lo que va a hacer va a ser prácticamente una tomografía, porque hoy por hoy todas las simulaciones son virtuales, entonces va a ser una tomografía, pero además de ser un tomógrafo, que podría ser un tomógrafo que normalmente se usa para rayos X, en la simulación el tomógrafo tiene que tener ciertos implementos que prácticamente lo conviertan, sobre todo, dónde se va a posicionar el paciente, va a ser la mesa, los accesorios y los láser para ubicar al paciente, van a tener las mismas características que ya el equipo de tratamiento. Entonces, luego de esta planificación y de la simulación, donde le vamos a hacer una tomografía, pero con unas características especiales, y luego, usando esta tomografía, el médico va a diseñar, va a indicar el área de tratamiento y los órganos que son de riesgo, y los físicos vamos a hacer justamente el plan de tratamiento. Y finalmente va a venir el tratamiento, donde el tratamiento va a ser un acelerador lineal, como por lo general ahora usamos en todos los hospitales, y le vamos a dar justamente lo que hemos planificado, el tratamiento que hemos planificado, las dosis que hemos planificado al paciente. ¿Por qué hago este resumen? Es porque estas 4 etapas las voy a manejar justamente durante la presentación. Y como hay público, como ya lo dije al principio, quizá hay público que no está dentro del campo de la radioterapia. Entonces, para que pueda seguir la charla en los distintos momentos. También, si hay personas que quieran preguntar, en cualquier momento pueden interrumpirme, no hay problema, podemos hacer una pausa y luego continuar. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sí de la irradiación corporal total. Es decir, cualquier paciente va a seguir estas 4 etapas que mencioné previamente, pero vamos a hablar de un tipo específico de tratamiento cuando el paciente necesita una irradiación corporal total. Por lo general, los tratamientos son en una parte localizada del cuerpo. Este es un tratamiento no es novedoso, es un tratamiento poco común, pero que necesitan algunos pacientes. Entonces, el TBI o irradiación corporal total es una técnica de radioterapia donde vamos a administrar una dosis uniforme, pero en todo el cuerpo. No va a ser solo en una parte, que es por lo general la mayoría de los tratamientos, sino va a ser una dosis en todo el cuerpo. Entonces, aquí ya viene la parte clínica, que el médico, como les dije en la primera etapa del tratamiento, va a decidir qué tipo de tratamiento le vamos a dar de TBI. Y entonces las dosis de tratamientos van a variar, desde 2 grays a todo el cuerpo. Imagínense, todas las células del cuerpo van a recibir 2 grays. O hay unos tratamientos que por lo general llegan entre 2 hasta 12 grays. El tratamiento específico, nosotros usamos 2 tipos de tratamientos dentro del protocolo que aplicamos, es justamente los no mieloablativos, donde la dosis llega a 2 o 3 grays. En el caso que voy a presentar, llega a 2 grays. Entonces, para que se ponga un poco en coherencia con otro tipo de tratamientos, por ejemplo, en próstata llegamos inclusive
a 70, 80 grays. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que, por ejemplo, en la próstata, en el ejemplo que estoy poniendo, solo la próstata recibiría esa dosis. En cambio, en este tipo de tratamientos de TBI, todo el cuerpo va a recibir esa dosis. Este tipo de tratamientos, el TBI, no es un tratamiento nuevo, es un tratamiento que se lo hace mucho tiempo, pero lo que va a cambiar aquí, y por qué es la presentación, es por el tipo de técnica que se utiliza, que es la técnica de tratamiento, que ahí es como lo que había hablado al principio, es uno de los momentos que el físico debe como que ser la persona que oriente un poco al departamento de cómo va a ser esta técnica de tratamiento. Entonces, para poner un poco en contexto, la técnica convencional que muchos hospitales usaban o utilizan hasta el momento es una técnica donde el paciente se le pone a una distancia de 2 metros o más de donde va a ser el foco o el gantry, para que quede más claro, el gantry del equipo. En 2 posiciones se acostumbra, o bien, como está en la primera imagen, el paciente acostado, o bien el paciente sentado. Este tipo de técnica, que es la técnica convencional que comúnmente se ha usado para hacer el TBI, tiene algunos limitantes. La principal limitante es que tenemos que hacer medidas con diodos porque van a haber siempre puntos fríos y puntos calientes. También tiene ciertas incertidumbres y entonces a veces hay la posibilidad, por ejemplo, de comprar equipos adicionales para este tipo de técnicas. Como podemos ver en la primera fotografía, atrás del paciente hay una placa grande. Es un dispositivo que se vendía antiguamente, que es para hacer imágenes portales, pero a distancia. Y también han tenido una limitante que es principal para nuestro departamento, era una limitante, es que hay que comisionar esta técnica. Todos los equipos de aceleradores lineales deben ser comisionados en las condiciones clínicas que va a tener. Entonces, los físicos médicos, cuando el hospital compra un equipo, los físicos médicos comisionamos el equipo. Por lo general, comisionamos para unas condiciones clínicas que van a estar muy próximas al GANT. Entonces, más o menos para que se den cuenta, van a estar más o menos entre 1 metro y 1,50 m cerca del isocentro del equipo. En cambio, estos pacientes, como les expliqué, deberían posicionarse para esta técnica convencional a una distancia superior. Entonces hay que hacer un comisionamiento especial para esta técnica, lo cual es tiempo de parada de equipo y como les dije, no son tantos los pacientes, entonces son muchas horas que hay que dedicar previamente al comisionamiento, lo que hay que parar equipo y hacer el comisionamiento. Entonces, ¿pero qué nosotros comúnmente tenemos comisionado en los equipos? Hoy por hoy en todos los centros o la mayoría de centros de radioterapia, como les dije, tenemos comisionados para la proximidad del isocentro de la radiación y ya no para técnicas como esta, que son técnicas de un haz fijo, sino para un haz modulado. Cuando tenemos comisionado el equipo para un haz modulado, lo que podemos hacer es que la dosis se adapte mejor a las estructuras. Entonces, ahí es lo que viene justamente ya el tema en sí de esta charla, es decir, entonces, ¿por qué no podemos hacer una irradiación corporal total, pero usando estas técnicas nuevas que usamos comúnmente en la clínica, que es el BIMAD o el IMRT? Entonces, hay muchos artículos que usan BIMAD para la irradiación corporal total, pero son artículos por lo generalmente nuevos. Porque, como les explico, no es un tipo de tratamiento tan común, entonces en muchos hospitales siguen por lo general haciendo las técnicas convencionales y no usan este tipo de tratamientos. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Cuál fue el reto para hacer un tratamiento de irradiación corporal total con BIMAD?
El principal reto es que el equipo está diseñado principalmente para tratar una zona pequeña del cuerpo. No son equipos diseñados para tratar todo el cuerpo. Entonces, cuando uno le posiciona al paciente en el isocentro del equipo, según el equipo, pero más o menos uno va a tener unos 40 centímetros donde puede irradiar al paciente. Entonces, un paciente por lo general mide unos 70, entonces no vamos a poder irradiar, si lo dejamos al paciente en una sola posición, no vamos a poder irradiar todo el cuerpo del paciente. Tendríamos que o bien mover el paciente o, como la técnica anterior, llevarlo a una instancia muy lejana de más de 2 metros para poder que el haz completamente lo irradie. Entonces, aquí es lo que viene, cómo se aplicó la técnica BIM. Entonces, siguiendo el esquema, como les dije, la primera parte era que el médico va a decirnos la dosis que va a llegar el paciente. Entonces, ahora la siguiente parte es la simulación del paciente. Entonces, para la simulación del paciente, lo que hicimos es hacer un esquema de isocentros que va a tener el paciente. Es decir, al paciente lo vamos a tener que mover. De donde está el paciente para la cabeza le vamos a tener que poner un isocentro, luego para el cuello otro isocentro, para el torso otro isocentro, para la pelvis otro isocentro, para la parte superior de las piernas otro isocentro. Es decir, al paciente lo vamos a tener que ir moviendo durante el tratamiento, porque el equipo no se puede mover, el equipo va a estar fijo y entonces tenemos que ir moviendo al paciente. Entonces, ¿qué es lo importante? Es tener un plan, justamente lo que está a la izquierda, un plan de isocentros, donde consideramos justamente las limitantes del equipo. Entonces, este tratamiento se hizo en uno de los nuevos equipos que nosotros contamos, que es un equipo muy moderno, que hace IGRT diario, que es un Halcyon de Varian. Entonces, este equipo tiene ciertas limitantes que todo equipo tiene, todo el equipo de cualquier marca va a tener ciertas limitantes de movimiento. Entonces, como físicos tenemos que considerar estas limitantes para hacer ciertas marcas en el paciente y en el movilizador para que luego podamos reproducir. Entonces, hicimos un plan de isocentros, de marcas que vamos a poner durante la simulación. Y estas mismas marcas, entonces con los licenciados hicimos un colchón al vacío. Un colchón al vacío lo que hace es inmovilizar al paciente. Y dentro de este colchón pusimos estas marcas que estoy conversando. Entonces pusimos unas marcas que luego nos van a servir tanto en la planificación como en el tratamiento para poder hacer el plan de tratamiento y irradiar todo el cuerpo del paciente. Entonces, hicimos 3 marcas principales que, como ven en la imagen, se llama ISO 1, 2 y 3. Y luego hicimos un total de 12 marcas que están distanciadas más cada 14 centímetros, porque hay unas limitantes del equipo que luego voy a explicar en detalle. Este de aquí, como se van a dar cuenta a la derecha, es un colchón al vacío que tiene estas mismas marcas que fueron previamente diseñadas. Entonces, aquí está un poco para que se den cuenta cómo es el posicionamiento del paciente. Aquí el colchón es un colchón de cuerpo completo que lo abraza prácticamente al paciente, y lo que buscamos con este inmovilizador es lo que dice el nombre, ¿no? Evitar los movimientos del paciente y también darle un poco de confort. ¿Por qué confort? Porque es un tratamiento que va a durar mucho tiempo. Luego vamos a ver exactamente cuánto tiempo va a durar. Entonces, aparte del colchón, tiene un soporte de cabeza que está dentro del colchón y tiene una mascarilla que aquí se puede ver. Y tiene, como les había explicado, las diferentes marcas, y el lugar donde está es justamente lo que les había hablado al principio, que es el simulador, que es prácticamente un tomógrafo que tiene ciertos accesorios extra. Entonces, luego de hacer la tomografía, esto es lo que nosotros ya vemos los físicos, vemos en el planificador. Esto de aquí que ustedes ven no es un dibujo, sino es la reconstrucción 3D de la tomografía. Entonces, como se dan cuenta, hicimos un barrido de cuerpo completo del paciente, donde aquí podemos ver las 3 marcas principales que diseñamos. Y luego tenemos las marcas que están a cada 14 centímetros.
¿Por qué hicimos esto? Es por las limitantes del equipo que les digo. Todos los equipos de radiación tienen ciertas limitantes que más o menos, como les explico, están en unos 40 centímetros, 30 centímetros desde el isocentro. Entonces, nosotros ideamos, previo a la simulación, un plan que no va a ser un solo plan, es decir, el tratamiento se va a irradiar en total en 12 planes. 12 planes que van a estar cada uno, tiene un isocentro, como ustedes pueden ver aquí. Y esto es la distancia que hay entre cada uno de esos centros. Tenemos entre el A y en total, al final habíamos planificado 12, pero al final quedaron 11 isocentros. Es decir, al paciente le vamos a mover 11 veces y le vamos a centrar en el equipo 11 veces. Y tenemos una región superior y una inferior. Y esto también, ¿por qué se da? Porque una región superior e inferior es porque por la longitud del paciente va a ser necesario no solo mover al paciente, sino que durante una región el paciente va a quedar con la cabeza al gantre que nosotros conocemos, es decir, con la cabeza, digamos, viendo a la parte del gantre, que es donde irradia el equipo, y para la parte inferior van en cambio a quedar los pies hacia el gantre. Y creo que esta es la parte más complicada que le tenemos que nosotros como físicos cuando hacemos el plan indicarle al equipo. Porque cuando nosotros le damos la vuelta a los planes y decimos ya no considere que va a estar de cabeza al gantre, sino de pies al gantre, entonces el equipo que usamos los físicos para calcular el plan, para calcular la dosis, nos pone ciertas limitantes. Entonces, ese es uno de los problemas que encontramos y que luego lo voy a explicar un poco más. Luego también tenemos que considerar que al paciente tenemos que considerar que va a tener, aunque esté inmovilizado correctamente, va a tener siempre unas pequeñas fluctuaciones de movimiento. Entonces tenemos que considerar que la dosis salga del cuerpo de forma homogénea por si el paciente se mueve. Es decir, no puede ser que dentro del paciente, que es en la parte verde, que en la foto que están ustedes viendo a la izquierda, dentro del paciente, que es lo que está en gris, tenga los dos grays que habíamos hablado, el 100% de la dosis, y en la parte negra, que es aire, tenga 0. ¿Por qué? Porque si está ligeramente movido, que será, por ejemplo, medio milímetro, quiere decir que esa parte de piel ya no va a recibir la dosis. Entonces, para que no tengamos esta falta de dosis en la superficie, lo que se hace es se pone un bolus virtual que obliga un poco al equipo a considerar la misma dosis, pero en la superficie. Eso es lo que nosotros conocemos como fluencia. Entonces, más o menos, para que quede entendido, es como la dosis que va a quedar en el aire no sea 0, sino sea la misma dosis que estaba en las proximidades de la piel del paciente. Entonces, tomando todas estas pautas, entonces hicimos dos grupos de plan. El primer plan tiene 6 isocentros, o sea, son esta primera parte, que es para la parte superior, tiene 6 planes con 6 isocentros. Y para la parte inferior hicimos 5 planes con 5 isocentros. En esta parte de la derecha teníamos una animación pero no se ve en esta plataforma, pero prácticamente lo que se veía es la distribución de dosis. Entonces, lo que podíamos ver es lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí, pero se ve claramente justamente la distribución de dosis. Entonces, más o menos como que todo esto de aquí está pintado de un color verde que nos indica que tiene el 100% de dosis. Esto es un poco para que se den cuenta un poco de la magnitud del problema. Es que para optimizar tenemos unos sistemas que tienen unos sistemas avanzados que se llaman GPU, que permiten calcular muy rápido, pero cuando uno excede 9 arcos,
que justamente que es cómo se va a tratar al paciente, que es un arco, que es la parte de BIMAT, que para que quede claro, es como que el paciente está acostado, entonces el gantry se va a mover alrededor del paciente mientras va irradiando, ¿ok? El paciente está fijo y el gantry se va a mover alrededor del paciente. Eso es lo que conocemos como un arco. Entonces, cuando uno tiene más de 9 arcos, entonces ya no se puede usar esta tecnología que se llama GPU, que permite que los cálculos sean más rápidos. Entonces, para calcular los primeros campos, los primeros arcos de la parte superior, durante la optimización llevaba inclusive hasta 19 horas de optimizar. Es decir, nosotros como físicos ponemos unos parámetros que nos van a permitir llegar a las coberturas que queremos, y el equipo, haciendo los cálculos, se demoraba inclusive hasta 19 horas en procesar y darnos un resultado. Entonces, claro, esto nos forzaba a hacer pequeños cambios y como que tener que pensar muy bien qué vamos a poner en un optimizador para que no corra tanto tiempo. Bueno, esos fueron como los principales problemas que tuvimos, no problemas, sino como desafíos más bien que tuvimos durante la planificación. Y otro desafío que fue el más grande es que justamente la parte superior de la irradiación hay que unir con la parte inferior de la irradiación. Entonces, el planificador, cuando uno le da la vuelta al paciente, no considera estas variaciones. Entonces, uno tiene que hacer una serie de estructuras que permitan hacer un gradiente, es decir, una disminución de la dosis desde la parte superior hasta la parte inferior. Entonces, con eso obtenemos que en la unión de la parte superior y la parte inferior tengamos una dosis homogénea y no tengamos dosis máximas, altas, ni partes subirradiadas. Entonces, con esto hemos acabado las tres primeras partes recapitulando un poco de lo que cualquier tratamiento va a tener, pero en este caso se llama TBI. Entonces, tenemos la prescripción del médico, que el médico nos dijo que vamos a tener 2 grays para todo el cuerpo, no va a ser solo para un volumen. Entonces, luego le simulamos, y ya cuando simulamos, antes de simular, tenemos que tener pensado ciertas limitantes que vamos a tener durante la planificación y durante el tratamiento. Luego, con todas esas limitantes, hicimos la tomografía y hicimos el plan, donde durante el plan, como los acabo de explicar, vamos a tener igual varias limitantes que tenemos en los sistemas de planificación y que también tenemos que pensar para el tratamiento. Y ahora sí venimos con la última etapa de las 4 etapas, la última etapa, que es el tratamiento en sí. Aquí quiero hacer una salvedad, es de que estos tratamientos no pueden demorarse mucho, es decir, estos tratamientos por lo general se usan para hacer, en este caso, cuando el paciente va a tener un trasplante. Entonces, también no es un tratamiento que va aislado. La radioterapia va aislado de la quimioterapia y de la parte de otros tratamientos quirúrgicos, no, sino van de la mano. Entonces, nosotros para hacer todo este tratamiento teníamos una semana, porque justamente había terminado de tener la quimioterapia el paciente y la próxima semana iba a tener la operación de trasplante de médula. Entonces, teníamos que una semana para preparar todo. Y como les decía, los tiempos eran muy largos en la optimización, teníamos que preparar toda una de las etapas, entonces teníamos el tiempo en contra. Y el día que vino el paciente a su tratamiento, tiene que, antes del tratamiento, tener justamente unas indicaciones clínicas que la doctora le dio al paciente. El paciente tuvo que venir en ayunas, tenía que venir con cierto medicamento, se usó un medicamento analgésico de apoyo. No se lo durmió al paciente, pero sí se le dio un analgésico para que esté más tranquilo, porque como vamos a ver, el tiempo de tratamiento es largo. Se hizo un control, obviamente, clínico y se hizo un último revisión de estudios de laboratorio. Entonces, ahora sí, durante el tratamiento, y que esta ya como es la parte, ya la última parte del TBI,
Entonces, aquí esto es un resumen que como podemos ver, es de todo lo que se había diseñado y luego se lo planificó, cómo se fue dando. Entonces, el equipo que usamos, como les había dicho, es un equipo que se llama Halcyon. En este equipo Halcyon es muy seguro porque es obligatorio para cada isocentro independiente, para cada centro de tratamiento. Es decir, cada vez que nosotros le movemos al paciente, obligatoriamente tenemos que hacer un control de imagen, lo que se conocemos aquí en radioterapia como IGRT. Es un control de imagen que se hace previo al tratamiento. Es para asegurarse que estamos en el lugar correcto y que el paciente esté en la posición correcta. Entonces, este control de imagen lo hacemos con un COMBIN, que es una imagen como una tomografía, pero con otras características. Entonces, como podemos ver, para el primer isocentro, que le llamamos isocentro A, entonces hicimos el COMBIN y este primer isocentro tenía dos arcos, es decir, como ya expliqué lo que es un arco, tenemos dos arcos. Luego tuvimos que nuevamente entrar, ubicar al paciente en el isocentro 1, realizar los movimientos. Este es el isocentro de simulación, ¿no? El isocentro 1 romano es el isocentro de simulación, entonces luego aplicábamos los movimientos, esto es algo automático, solo para que quede claro, al isocentro de tratamiento B. Nuevamente hacíamos el COMBIN y en este isocentro igual irradiábamos dos arcos. Luego volvimos al isocentro 1 de simulación, hicimos los movimientos al nuevo isocentro de tratamiento, otra vez un COMBIN y otra vez irradiamos dos arcos. Luego así hicimos para todo esto de aquí, son 6 isocentros, hasta el F, perdón, 7 hasta el G, para la parte superior. Una vez hecho eso, cambiamos la orientación del paciente, como les había explicado. ¿Por qué hacemos esto? Es porque el equipo solo puede mover la mesa hasta un nivel. Entonces, como ya eso ya lo conocíamos, obviamente, entonces con eso es lo que les expliqué, que en la planificación teníamos que considerar que el paciente ahora teníamos que cambiar de posición, ya no iba a quedar con la cabeza al gantry, sino con los pies al gantry. Para que quede más claro este punto, voy a volver a la parte de simulación. Entonces, este va a ser el gantry del equipo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí tiene la cabeza al gantry. Pero para la parte inferior del cuerpo, de la irradiación del cuerpo, lo que tenemos que hacer es mover al paciente y poner los pies donde está la cabeza. Es decir, voltearlo al paciente para que ahora los pies queden apuntando al gantry. Y entonces, nuevamente, volvimos a hacer lo mismo. Ahora, con los pies al gantry, ubicamos al paciente en el isocentro de simulación 3 y tratamos los campos HI y luego en el isocentro 4 JK. Con esto logramos irradiar todo el cuerpo según lo planificado, y es decir, 2 grays día al paciente, en todas las células del paciente. El tratamiento, aquí podemos ver, duró 1 hora y 18 minutos. Para que se den cuenta, más o menos un tratamiento en radioterapia dura 12 minutos. Entonces, todas estas maniobras de entrar, mover al paciente, aunque eran rápidas porque el personal aquí es muy experimentado, por la cantidad de isocentros y cantidad de planes que tenían que irradiarse, nos llevó casi a 1 hora 20 minutos de radiación. Como les digo, es un tratamiento muy poco común, pero es complicado tanto cada uno de los pasos y llevan mucho tiempo más de lo que estamos acostumbrados. Bueno, unas consideraciones del futuro, si alguien quiere en sus centros de radioterapia implementar, hay que tener justamente ciertas consideraciones, como justamente usando el bolus, tener en consideración lo de los 9 arcos que les había mencionado. Si al usar más de 9 arcos, el uso de esta herramienta muy útil para el cálculo que se llama GPU no se puede usar, entonces lleva mucho tiempo
optimizar sin esta herramienta. Y también es necesario, lo que yo les hablé, usar estructuras accesorias para reducir gradualmente el gradiente entre la parte superior, los planes que están con la cabeza al gantry, y los planes que están con los pies al gantry. Entonces es necesario usar estas estructuras porque el optimizador no permite, cuando uno le da vuelta al paciente, considerar esta unión entre los planes de la parte superior, o sea, con la cabeza al gantry y pies al gantry. Esto es un poco de bibliografía. Principalmente hay una herramienta muy útil, bueno, los que somos usuarios de Varian, donde casos similares, aquí había un caso similar que hicieron un equipo de Canadá, si no estoy mal era de Canadá, y está publicado en esta página, que nos fue muy útil porque tienen ciertos tips justamente en la parte de la planificación, que nos sirvieron mucho. Les recomiendo seguir siempre, antes de hacer algo así, ver casos similares de otros hospitales. Y nada, y eso es todo. Muchas gracias. Esta es parte del equipo que estuvo en esta implementación. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Felicitaciones, Saúl, realmente es un trabajo maravilloso el que ustedes están haciendo, qué importante para beneficio de los pacientes. No sé si hay preguntas, operador. Sí, parece que no tenemos preguntas. Bueno, a nombre de las organizaciones que hemos trabajado para la realización de estas jornadas, te agradecemos a ti, Saúl, y también a los participantes que precedieron en las anteriores charlas, tanto de hoy como del 7 de noviembre. El agradecimiento especial a Física Médica, Servicios Radiológicos, que ha colaborado bastante con nosotros para la realización de este evento. Muchísimas gracias a todos también los participantes, y será para una próxima oportunidad que podamos seguir conversando de estos temas que son muy importantes. Muchas gracias.